habíamos precedentes. Habíamos visto cómo desde el punto de vista de la economía de la sociedad civil no era sostenible una noción de derecho que arrancase de determinaciones naturales, digamos, la noción de derecho natural, en el sentido de, bueno, esto lo relacionábamos, recordar, con aquello de la imposibilidad de transitar de conocimiento a decisión, ¿no? La imposibilidad de algún contenido de conocimiento como tal, contenido de conocimiento determinase la conducta, que lo relacionábamos con Hume y con Kant, ¿no? Decíamos, bueno, la naturaleza quiere decir precisamente aquello que es objeto de posible conocimiento, reconocimiento, constatación o algo así, y entonces el pasar de ahí a que se puede o no se puede hacer, o que estoy o no estoy legitimado, o una cuestión de legitimidad de la conducta, es un tránsito que nunca tiene una posible, un hilo lógicamente sostenible, bueno, relacionábamos esto con un montón de otras cosas referentes a eso que acabo de llamar la conciencia de la sociedad civil, por lo tanto referente también al pensamiento en un sentido amplísimo de la modernidad. Veíamos como en efecto desde el punto de vista del moderno, lo relacionábamos con la función moderna tanto del derecho como de la ciencia, también, como de la ciencia, del conocimiento. Entonces habíamos entrado, en una manera de expresar esta crítica a la noción, a la posible noción de un derecho natural, de un derecho dado por naturaleza. Habíamos entrado en una manera de expresar esta crítica en la cual estábamos siguiendo el discurso de Hobbes, ¿no? Una manera de expresar esta crítica que consistía en decir, bueno, que si queremos aceptar una noción de derecho natural, es una manera de aceptarla, evidentemente, porque al límite, por de cierta manera, si queréis, al absurdo, pero que no deja de ser una manera tanto de asumir el concepto como de, bueno, a través de esa asunción y de qué es lo que resulta de ello, de qué es lo que puede significar realmente derecho natural, pues digamos, hacer una crítica interna en ese concepto, ¿no? Veíamos que a lo que nos llevaba, que bueno, pues si realmente hay un derecho natural, pues será el derecho de cada uno a hacer aquello para lo que por naturaleza esté capacitado, es decir, para lo que, por así decir, se constate capacitado. Naturaleza es aquello que se constata, o sea, la naturaleza es el que es de cada cosa, ¿no? Hacer aquello para lo que se constate capacitado, por lo tanto, hacer todo aquello que pueda, en sentido físico, dentro de este sentido de una manera muy amplia, como lo venimos haciendo a lo largo de todo el curso. Físico es todo lo que es cósmico, digamos, real, materialmente dado. Bueno, entonces, derecho natural, que quería decir, es que hay que decir algo, lo que quería decir es el derecho a hacer todo aquello para lo que uno esté, digamos, materialmente capacitado. Naturalmente, ¿en qué dirección? Pues en la dirección que a uno le dé la gana, claro, lo que es constatación de naturaleza, ¿no? En la dirección que a uno le dé la gana, por lo tanto, digamos, de emplear, emplear incluso elegir los medios que uno disponga para obtener lo que uno desee, ¿no? Incluyendo, pues, naturalmente en ese sentido, pues el que uno está, desde ese punto de vista natural, pues tiene capacidades que otro no tiene, por ejemplo, es, bueno, pues no solamente en el sentido, o sea, no solamente capacidades físicas en el sentido de fuerza física, potencia física, entendido esto de una manera restrictiva, sino sí, capacidad física y potencia física, pero aquí lo físico se incluye, por supuesto, también lo intelectual, es decir, todo aquello que es dotación, por así decirlo, ¿no? Todo aquello que en cuenta se lo tienes, ¿no? Por eso también, si eres más listo, más tonto, más capaz o menos capaz de esfuerzo, más tenaz o menos tenaz, incluso si queréis más serio o menos serio, ¿no?
Entonces, bueno, decíamos, en búsqueda de ejercer esas capacidades, en búsqueda de que, pues, de lo que a uno le dé la gana. Por lo tanto, hay una componente deseo, pasión, ¿no? Que por supuesto también se puede constatar, ¿no? Una componente de deseo, pasión, querer esto, querer aquello, y una componente decíamos, de calcular los medios para obtener eso que se quiere, eso que se dé, eso que se quiere, ¿no? Una componente de deseo, pasión y una componente de estrategia de elección de medios, ¿no? Estrategia de obtención, ¿no? Decíamos, en esta segunda componente, evidentemente no en la primera, en esta segunda componente es donde cabe la cuestión de acertar o equivocarse, ¿no? No tiene sentido hablar de acertar o equivocarse en cuanto a que a uno le dé o no le dé la gana de algo, ¿no? Quiera o no quiera, o desee o no desee algo. Ahí no hay, digamos, no hay cuestión de acertar o equivocarse en lo que se refiere a los fines, ¿no? En donde sí puede uno, no es cuestión de acertar o equivocarse, en lo que se refiere a los fines, porque estamos dando por supuesto que es lo que naturalmente se dé, es decir, lo que a cada uno sencillamente le dé la gana, ¿no? De acierto o error. En cambio, sí hay cuestión de acierto o error en lo que se refiere a la estrategia para obtener sus fines y a la, digamos, elección de medios, ¿no? Al reconocimiento de las acciones de medios. Y puesto que en esto, decíamos, sí que hay una cuestión posible de verdad o error, puedo equivocarme, puedo ser menos listo de lo que podría ser, digamos, en la elección, en la adopción de una estrategia para conseguir eso que quiero, ¿no? Puesto que aquí en esto de las relaciones de medio activo, esta estrategia, sí que hay una cuestión de acierto o error, sí que hay, puedo equivocarme, ahí sí que tiene sentido las nociones, la noción de equivocarse, la noción de acertar, ahí sí que tiene sentido. Entonces decíamos, a eso es a lo que le podemos llamar algo así como conocimiento o razón, ¿no? A eso es a lo que le podemos llamar algo así como conocimiento o razón, en el sentido de que ahí pues sí que hay una posible cuestión de verdad-falsedad, ¿no? Y eso es lo que en principio consideramos inherente a esas nociones de conocimiento o razón, que hay un vale, no vale, que has aceptado, que has equivocado, ¿no? Entonces, y decíamos, bueno, sí, incluso es perfectamente consistente, es decir, es algo bueno, que puede tener el significado concreto que tenga en qué momento de la historia nos encontremos, que puede tener unas connotaciones u otras, pero que de entrada es viable el interpretar en esta línea, interpretar como estrategia de elección de medios, todo el ámbito de lo que llamamos conocimiento o razón. Es decir, que en definitiva, consistencia misma de lo que llamamos razón es ni más ni menos que esa capacidad de montar estrategias para la obtención de determinados fines, ¿no? Capacidad de montar estrategias que serán aceptadas o no lo serán, es decir, que pueden resultar erróneas, ¿no? Capacidad, precisamente por eso le llamamos conocimiento o razón, porque puede resultar erróneo, ¿no? Pues porque hay un problema de verdad o falsedad, ¿no? Cabe interpretar todo el aparato de lo que llamamos razón en conocimiento, ciencia, incluso razón, conocimiento y ciencia, en esta línea, de la capacidad de montar estrategias para la obtención de fines, ¿no? Incluso decía, esto es perfectamente consistente con lo que... Esto es perfectamente consistente, decía, pero esto ya decía, pero ya estamos tocando el final, en este momento ya casi estamos abandonando el resumen o el oferta que decía por la clase anterior para ver cosas que estábamos sugeridas, pero quizá todavía no dichas, que sí quieren quedar dichas, ¿no? Casi decía o insinuaba o indicaba, ¿no? Y digo ahora, ¿no? que esto esta concepción de saber o de ciencia o de razón o de conocimiento como capacidad de montar estrategias, capacidad de elegir fines, capacidad de elegir medios para determinados fines, acabo de decir, y eso sí lo dije en
clase anterior. Es posible entender todo el sistema razón, conocimiento, ciencia en esta línea, ¿no? Es posible. A ver, aquí hace falta insistir un poco en un punto que sí que se ha dicho. Es posible entender así todo el aparato razón, conocimiento, ciencia, ¿no? Puesto que, en efecto, o sea, toda conexión que descubrimos en los fenómenos, todo, si ocurre esto, entonces ocurre aquello, ¿no? Ya sea una conexión, o sea, toda conexión que forma parte del conocimiento, toda conexión que nos está dada vía cognitiva, ya sea una conexión necesaria o ya sea una conexión simplemente empíricamente observada, necesaria quiero decir, por ejemplo, que si hay 3 y 2, entonces hay 5, ¿no? Y observada simplemente por experiencia, pues quiero decir, por ejemplo, que detrás de la noche viene el día y detrás del día la noche, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, toda conexión que forma parte del conocimiento, sea de un tipo o de otro de esos que he dicho, pues evidentemente el que valga, el que la haya, pues quiere decir que eso forma parte de determinadas posibles conexiones de medio a fin, ¿no? De determinadas posibles conexiones de medio a fin, es decir, que eso configura el que bueno, pues por ejemplo, si tengo 3 y quiero tener 5, tengo que buscarme 2, ¿no? ¿De acuerdo? Ya he dicho lo mismo, que 3 más 2 son 5, pero ahora lo he dicho hablando de conexión de fines con medios, ¿no? Por tanto, en términos de estrategia de relaciones de medio a fin, ¿no? ¿De acuerdo? Igualmente, pues que si necesito de la noche, porque lo que voy a hacer solo se puede hacer de noche, y es de día, pues puedo contar con que al cabo de unas horas será de noche, ¿no? Lo mismo, traducido una conexión cognitiva a una conexión en términos de medios necesarios para ciertos fines o medios convenientes para ciertos fines. Toda conexión de tipo conocimiento, ciencia, razón, toda conexión de ese tipo puede traducirse en esos términos para utilizar tales medios, ¿no? Por lo tanto, sí que es posible interpretar todo el aparato razón, conocimiento, ciencia, en ese sentido de capacidad de montar estrategias, de medios para la consecución de ciertos fines, ¿no? O sea, se es más sabio, que se sabe más, que se tiene más conocimiento, quiere decir que se está en una situación de montar esas estrategias con mayor probabilidad, digamos, que se persigue. Pero además, esto ya lo dije, esto que acabo de decir ya lo dije en la clase anterior, pero además algo que me proponía ahora entrar y que no tengo tan claro que se ha dicho en la clase anterior, es que bueno, que esta concepción de conocimiento, ciencia, razón es consistente con lo que hemos dicho en efecto de ciencia en cuanto de conocimiento de las cosas en sentido moderno en el ámbito de lo que llamamos sociedad civil, ¿no? Es consistente en el sentido de que decíamos, vamos a ver, la ciencia en el sentido moderno, el conocimiento de cosas en el sentido moderno, a diferencia de lo que se entendía por conocer o por saber en otras situaciones históricas a las que hemos hecho algún tipo de ejemplo, ¿no? La ciencia en el sentido moderno, en cambio, sí que es, por así decir, neutra desde el punto de vista de la conducta, es decir, la ciencia en sí misma no contiene ninguna operación, no contiene ninguna determinada manipulación en relación con determinados fines. La ciencia en sí misma, decíamos, o sea, es, vamos a decirlo así, con muchas comillas, éticamente neutra, en principio, es éticamente neutra y tanto puede servir para tirar por un camino como para tirar por el otro, ¿no? ¿De acuerdo? En el sentido es éticamente neutra, la ciencia moderna, precisamente. Es éticamente neutra. ¿Por qué? O sea, es neutra. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ser neutra, en efecto. Tiene que ser neutra, en efecto. Ante una u otra manipulación, tiene que ser neutra ante una u otra manipulación, ante manipular en un sentido o manipular en otro, ante manejar la cosa en un sentido o manejar la cosa en otro, precisamente, decíamos en su momento, hace ya unas cuantas semanas, precisamente porque es la posibilidad de la manipulación en general, ¿no?
Digamos, es la posibilidad de la manipulación en general, la posibilidad de manipular las cosas en general. Precisamente por eso tiene que no prejuzgar. No prejuzgar sobre si se ha de manipular en un sentido o en otro, pues porque es, o sea, precisamente prejuzgar sería justamente suprimir la posibilidad de manipular, puesto que te obligaría a ir en un sentido determinado, te obligaría a actuar en un sentido determinado. Entonces ya no manipularías, sino que serías manipulado, ¿no? Por aquí no dominarías la cosa, sino que serías dominado por ella, ¿no? Y si el propio conocimiento no fuese neutro en cuanto a hacer A o hacer B, entonces precisamente no controlarías la cosa, sino que serías controlado por ella, puesto que el propio conocimiento de la cosa determinaría el que hay que hacer o que no hay que hacer con ella, ¿no? Y eso es una cuestión premoderna, de mucho antes, ¿no? ¿Por qué? Porque de mucho antes no ocurre eso de que el conocimiento sea en general la posibilidad de manipular las cosas, ¿no? Bien, en moderno en cambio decíamos, sí, la ciencia es neutra respecto de una u otra manipulación, precisamente porque es la posibilidad de manipular en general, por lo tanto no predetermina qué has de hacer con la cosa, no predetermina qué has de hacer con la cosa, ¿no? Por así decirlo, lo que hace es, vamos a decirlo así, entre muchas comillas, darte la libertad de hacer tú lo que quieras, ¿no? Darte la libertad de hacer tú lo que quieras. Libertad en ese sentido que hemos venido exponiendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Bueno, entonces decía, bueno, pues lo mismo ocurre ahora, siguiendo momentáneamente a Hobson, hemos tomado como interpretación de razón, conocimiento, etc., esta capacidad de montar estrategias, ¿no? Capacidad de elegir medios, capacidad de saber cuál es el medio, cuáles son los medios adecuados y cuáles no lo son para determinados fines, ¿no? Pasa lo mismo, es decir, que esto no solamente no ataca a la neutralidad de la razón, a la neutralidad del conocimiento, la neutralidad en cuanto a elegir unos fines o elegir otros, no solamente no ataca a la neutralidad de la razón, o a la neutralidad, eso lo que va a hacer la neutralidad ética de la razón o del conocimiento, sino que al contrario la afirma vigorosamente, puesto que si la razón es la capacidad en general de buscar los medios, entonces tiene que serlo en general, por lo tanto, de buscar los medios para cualesquiera fines. Y por lo tanto, la elección de fines está fuera de la razón, ¿no? La elección de fines está fuera del conocimiento, ¿no? El conocimiento es neutral respecto a sí. Es esto lo que quiere decir, ¿no? Si el conocimiento no fuese neutral en cuanto a qué fines eliges, entonces estaríamos con esto de la elección de medios, de recorte de medios, tenemos un círculo vicioso, ¿no? Bien, entonces, efectivamente es consistente el que sea la capacidad de elegir estrategias, capacidad de determinar estrategias, capacidad de elegir medios para ciertos fines, de saber qué medios son o no son adecuados para ciertos fines, es consistente que sea esto con el que efectivamente sea, llamamos éticamente neutral, que no defina qué es lo que quieres o qué es lo que no quieres, ¿no? O sea, digamos, el que esté, vamos a decirlo así, el que esté al servicio de las pasiones, que así es como lo dice muchas veces Hobbes, ¿no? El que esté al servicio de las pasiones, el que esté al servicio de las pasiones determina el que ella misma sea, digamos, pasionalmente neutral, ¿no? Ella misma sea pasional, si no, no estaría al servicio, puesto que no sería utilizable igual para esto que para lo otro, ¿no? Sería ella... bien, entonces... bueno, entonces, en todo esto la razón es la posibilidad de encontrar estrategias para la consecución de fines, de determinar qué medios son o no son adecuados para ciertos fines. Bueno, todo esto se incluye, lo hemos ilustrado en los primeros segundos de esta clase, hablando de la clase anterior, se incluye, pues, efectivamente, toda la operación de la razón o del conocimiento, que es encontrar conexiones entre las cosas. Lo que decíamos antes de saber que al día sigue la noche y a la noche sigue el día, o saber que si hay, si hay tres y se añaden dos en cinco, ¿no? Conexión empírica en un caso, conexión necesaria en otro, pero ambas son conexiones constatadas, por tanto, el conocimiento.
Por lo tanto, el descubrir conexiones entre los fenómenos, por lo tanto, el descubrir lo que estamos acostumbrados a llamar leyes de la naturaleza, pero leyes cognitivamente descubribles, ¿no? Cognitivamente, o sea, leyes que forman parte, leyes que rigen todo aquello que está en el ámbito del conocimiento, ¿no? Leyes que se constatan. Lo que estamos acostumbrados a llamar leyes de la naturaleza, pero lo digo porque Hobbes no le llama leyes, Hobbes no le llama leyes, o sea, rechaza llamarles leyes, bueno, y eso tiene su sentido, luego esa terminología se impondrá, ¿no? Pero bueno, no deja de ser útil, puesto que hemos hecho esa referencia a un autor que además nos interesa, puesto que lo estamos utilizando como para aclarar determinadas cosas, que efectivamente quedarán aclaradas, espero, ¿no? Mediante esta referencia que estoy haciendo. Puesto que estamos haciendo referencia a un autor al que además hemos insistido en situar justamente los albores de la modernidad, es decir, cuidado, un par de siglos antes de otros autores, antes que los autores de los que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, Marx, ¿no? Un par de siglos antes, contemporáneo de Descartes, contemporáneo del comienzo mismo de la modernidad, esto que pudiéramos llamar la sociedad civil, en la medida en que tenga, que hemos visto que en cierta medida sí tiene una realización empírica, muchas veces es una ilustración, ¿no? En la medida en que una realización empírica es una estructura de la realización empírica, pues esa realización empírica en ese momento es, digamos, todavía muy rudimentaria y además muy limitada a determinados espacios y ni siquiera ocupando masivamente esos espacios a los que está limitada, ¿no? O sea, sino, digamos, surgiendo solo y además solo en determinados espacios, surgiendo solo y esa estructura de mercancía, etcétera, ¿no? Surgiendo solo y además solo en determinados espacios, ¿no? Bueno, hemos de insistir en esto, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea la manera de hablar que luego se vaya a generalizar dentro del pensamiento moderno, ¿no? El pensamiento que está empezando precisamente en ese momento, ¿no? Independientemente de cuál sea la manera de hablar que luego se vaya a generalizar, ¿no? Es interesante constatar que, por ejemplo, a estas, digamos, conexiones constatadas, que además hacen posible la selección de medios para conseguir unos fines, que hemos hablado, ¿no? A estas conexiones constatadas, Hobbes rehúsa llamarles leyes, porque dice algo así como que no se le puede llamar ley a lo que no manda nada, sino que simplemente se observa que lo hay, ¿no? O sea, ley implica algo así como imperio, mando, ordenar, ¿no? Y ahí no se ordena nada porque no hay nada que ordenarle a nadie, puesto que no hay nada que decidir, ¿no? Entonces, olvidémonos de ley, ¿no? Algo de ese tipo, ¿no? Esto tiene importancia porque en cambio luego sí le llamará ley a alguna otra cosa, ¿no? Claro, y es más, incluso sí le llamará ley de la naturaleza a alguna otra cosa, Cuidado, es curioso, es notable. O sea, rehúsa llamar ley de la naturaleza a esto porque dice, sí, es de la naturaleza, pero no es ley, porque eso no manda, no ordena, ahí no hay nada que decidir y por tanto no hay órdenes, ¿no? ¿De acuerdo? Sí que es de la naturaleza, pero no ley, sino simplemente regularidad, digámoslo así, ¿no? Regularidad de la naturaleza, ¿no? En cambio, luego, es importante esta distinción, es importante este rehusar, llamarle ley a eso, porque en cambio habrá otra cosa con la que nos vamos a encontrar dentro de unos minutos, a la que sí llamará ley y además de la naturaleza, ¿no? Vamos a ver, entonces, y a eso nos encaminamos con la siguiente consideración. Una vez sentado todo lo que hemos sentado, vamos a ver. Hay unos fines, me da o no me da la gana de hacer esto, que hay unos deseos, unas pasiones, ¿no? Que determinan fines. Deseo, pasión son casi sinónimos aquí, ¿no? Que determinan fines, y hay otra cosa que es una capacidad de estrategias para obtener esos fines, que eso es lo que se llama conocimiento razón, ¿no? Este conocimiento razón, pues efectivamente Hobbes lo entiende, digamos, si queréis, rudimentariamente, pero sí que ya en el sentido, o sea, no muy desarrollado, pero sí que ya en el sentido de lo que está, en el sentido de la noción de conocimiento o de ciencia que está surgiendo en ese momento, de manera más o menos simultánea. Es decir, en el sentido, en la línea, aunque todavía
todavía voluntariamente, porque no ha habido oportunidad empírica de desarrollarlo, ¿no? Presentado rudimentariamente, pero sí que lo entiende ya en la línea del concepto de conocimiento que está surgiendo y de eso que hemos llamado hace unos días la física matemática, ¿no? O sea, de ese modo de conocimiento que decíamos implica, quizá entre otras cosas, pero fue lo que nos ocupamos, el postulado de que no hay límite absoluto a la expresabilidad de lo físico en términos de operaciones matemáticas, por tanto en términos de cuentas y cálculos, ¿no? Y además incluso un ejemplo de alguna cosa que empieza a ser evidente a partir de ese momento y que no lo era tanto antes, y que efectivamente es evidente a partir de ese momento porque está vinculado de manera estrictamente lógica a este principio que pusimos, fue la noción de relatividad del movimiento, ¿no? De la igualdad de validez de todos los sistemas de referencia para la medición de movimientos, ¿no? Bien, en cualquier caso, ese postulado de calculabilidad, vamos a llamarle así, está efectivamente incorporado a la noción que Hobbes tiene en este contexto que hemos expuesto de esa capacidad de descubrir conexiones, descubrir conexiones que en el fondo lo que son es posibilidad de conexiones de medida fina, es decir, determinación de qué es lo que hay que hacer si se quiere conseguir el fin X, si es una regla que si quiere conseguir el fin Z, ¿no? Este descubrimiento de conexiones según el mal llamadas leyes, ¿no? Mal llamadas leyes, descubrimiento de conexiones, ¿no? Pues lo entiende en esa línea, ciertamente, aunque eso está en ese momento muy poco desarrollado, en esa línea de digamos, capacidad de hacer cálculos, ¿no? Capacidad de calcular extra. O sea, eso de determinar estrategias para conseguir determinados fines, de decir estrategias para conseguir fines, pues habría que expresarlo en términos de capacidad de calcular los medios para conseguir determinados fines, capacidad de montar los cálculos, capacidad de montar los cálculos que determinen el cómo se consigue o cómo no se consiguen determinados fines, ¿no? Entiende como capacidad de calcular. De hecho, las palabras que emplea siempre son palabras que significan calcular a frecuencias, ¿no? Calcular a frecuencias. Las palabras que emplea para el proceso de conocimiento, razón, como posibilidad de determinar qué medios son adecuados o no son adecuados para conseguir determinados fines, capacidad de calcular. Bueno, entonces vamos a ver, entonces podemos preguntarnos, podemos hacernos ahora aquí, en este contexto, una pregunta que es sinónima en el fondo, una vez que hemos interpretado conocimiento y razón como capacidad de calcular estrategias para conseguir fines, entonces podemos hacernos aquí una pregunta exactamente similar, literalmente sinónima, a esa pregunta de hace unas semanas, que ahora acabo de recordar, de qué es lo que es inherente a la posibilidad misma de calcular, ¿no? ¿Qué es lo que es inherente a la posibilidad misma de calcular? Hace un rato acabamos de poner un ejemplo, el principio de relatividad del movimiento, un ejemplo no físico. El principio de relatividad del movimiento en su momento nos planteamos la cuestión, ¿y por qué eso es tan evidente en la modernidad? Que incluso es una fuente continua de problemas, porque la física no acaba de ser completamente consecuente con ese principio, pero tiene la exigencia de serlo, ¿no? Entonces, ¿por qué eso en la modernidad, digamos, es tan evidente, es tan obvio, ¿no? Bueno, pues porque está vinculado a la posibilidad misma de que lo físico sea en principio exhaustivamente expresable en términos de operaciones matemáticas. Explicábamos en su momento por qué, ¿no? No lo voy a repetir ahora. O sea, la pregunta era, pues, ya en su momento, cuando hablábamos de la ciencia en relación con la conciencia de la sociedad civil en general, la pregunta era, ¿qué es lo que está vinculado? O sea, digamos, ¿qué son, qué cosas o qué supuestos son, por así decir, meras consecuencias lógicas del postulado de que lo físico ha de ser calculable, ¿no? O sea, y decíamos, por esa vía se podrían derivar quizá todos los postulados característicos de lo que tenemos por ciencia en la modernidad, o sea, de la física matemática, frente a otros modos de enfrentarse a la naturaleza
presentes en situaciones históricas anteriores, ¿no? Por esa vía de preguntar qué es lo que es inherente al postulado mismo de que lo físico haya de ser calculable, ¿no? Que lo físico haya de ser traducible a términos, a expresiones, traducible a expresiones matemáticas, ¿no? Traducible a expresiones matemáticas. Bueno, pues una pregunta sinónima de esa, o sea, ¿qué es lo inherente a? Podemos formularlo ahora, pero ya la misma pregunta, si es sinónima en cuanto a contenido, es la misma pregunta, pero formulada en estos términos que hemos introducido ahora siguiendo a Hobbes, ¿no? Que es conocimiento como capacidad de calcular estrategias para conseguir aquellos fines que deseemos, ¿no? Podemos formular esa pregunta de qué es lo inherente a la calculabilidad misma, podemos formularlo ahora en este teclado. O sea, la misma pregunta, que llamaba sinónima más o menos, pero formulada en este teclado. ¿Qué es lo que es inherente de manera general? ¿Qué es lo que es inherente de manera general a la posibilidad de calcular estrategias? O sea, en la posibilidad misma de calcular estrategias. O sea, digamos, por así decir, en la posibilidad misma de hacer uso de eso que hemos llamado razón. Calcular conexiones de medio aquí, calcular conexiones de medio aquí. En la posibilidad misma de hacer uso de eso que hemos llamado razón, hay determinados supuestos. Digo en la posibilidad de hacer uso de ello, no en que tengamos razón, eso ya es otro asunto, ¿no? ¿De acuerdo? No en que tengamos razón, sino en que digamos que eso nos sirva para algo. ¿De acuerdo? O sea, del mismo modo que, por ejemplo, cuando hablamos de la física matemática, aquellas condiciones implicadas en la posibilidad de calcular lo físico no eran condiciones para que la matemática sea válida, no, la matemática suponemos que es válida como tal matemática, ¿no? ¿De acuerdo? La matemática ya viene de antes, no se discutía la validez de la matemática como matemática, se discutía que la matemática sea el lenguaje adecuado para expresar lo físico. No se discutía que efectivamente 3 más 2 son 5, sino que se discutía qué tiene que ocurrir para que 3 más 2 igual a 5 tenga consecuencias físicas, ¿no? Y para que ese tipo de operación constituya, por así decirlo, la gramática en la cual se pueda expresar las realidades físicas, ¿no? O sea, no que 3 más 2 sea igual a 5 matemáticamente, sino que eso tenga un seguro uso físico, ¿no? Que eso tenga un seguro uso físico. Bueno, pues el mismo problema es ahora, es decir, solo que en vez de hablar de conocimiento físico, en vez de hablar de física, pues estamos hablando de estrategia de medios y fines, pero hemos dicho que es lo mismo, porque eso de la estrategia de medios y fines es la interpretación que nos hace de lo que la razón y lo que está aquí. Por lo tanto, la misma pregunta la planteamos ahora en el sentido siguiente, o sea, no se discute que haya razón, es decir, que haya esa posibilidad de calcular, que los cálculos en sí mismos sean válidos, ¿no? Que los cálculos en sí mismos sean válidos. Se discute que en efecto la razón sirva para algo, es decir, que en efecto la razón que en efecto podamos hacer uso de ella, ¿no? Que en efecto podamos hacer uso de ella. ¿Hay en esto algunos supuestos? Se pregunta. ¿Hay en esto algunos supuestos? Es decir, ¿hay algo que esté supuesto? ¿Hay algo que esté supuesto en la mera posibilidad en general de hacer cálculos, de calcular estrategias? No en que esas conexiones las haya, no en que efectivamente tras la noche venga el día, sino en que eso efectivamente pueda ser demostrado, pues, que podamos con eso hacer algún cálculo de medios para obtener ciertos fines, ¿no? ¿Hay algún supuesto en la posibilidad de hacer uso de la razón para conducirse? Hacer uso de la razón. Ya sabemos que la razón no determina la conducta. Ya hemos quedado en que la razón es éticamente neutra, que la razón sirve a el deseo, la pasión, etcétera, etcétera, ¿no? Que la razón sirve a el deseo, la pasión, etcétera. La razón es éticamente neutra y los fines los determina otra cosa que nuestra razón, que es deseo, pasión, etcétera. Pero ¿hay alguna condición para que, en efecto, el deseo, la pasión puedan servirse de la razón?
Ya sabemos que la razón no es determinante, ya sabemos que la razón no es determinante de fines, pero ¿hay alguna condición para que pueda ser útil en la consecución de fines? Y para que podamos hacer uso de ella en nuestra lucha por conseguir aquellos fines que nos proponemos. ¿Hay alguna condición para que? ¿Hay alguna condición para que en esa búsqueda de lo que deseamos podamos hacer uso de la capacidad de calcular? ¿Hay alguna condición? ¿Hay alguna condición para que en esa búsqueda de lo que deseamos podamos hacer uso de la condición de calcular? Podamos hacer uso, perdón, de la capacidad de calcular. Podamos hacer uso de la capacidad de calcular. ¿Hay alguna condición para que en esa búsqueda de lo que deseamos podamos hacer uso de la capacidad de calcular? Podamos hacer uso de la razón. ¿Hay alguna condición para la utilidad de la razón? Para la utilidad de la razón. Y por lo tanto, en cierto modo, para su existencia, claro. Para su existencia en el sentido de que no habría en absoluto razón, de lo que se desprende de la concepción que hemos visto, si no fuese porque es adecuada para calcular medios para ciertos fines, ¿no? ¿De acuerdo? Si no fuese por ese servicio a la pasión, ¿no? Si no fuese por ese servicio a la pasión. Entonces, ¿hay alguna condición para que, en efecto, la razón sirva para eso, para lo que tiene que servir, porque es una sustancia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna condición? Entonces, bueno, hay una respuesta a esto. Bueno, naturalmente si hay alguna condición, si hay alguna condición para que, si hay algo sin lo cual no podríamos hacer uso de la razón, no podríamos hacer cálculos, ¿no? O no tendría sentido hacer cálculos. Si hay algo sin lo cual no tendría sentido hacer cálculos, ¿no? Entonces ese algo, efectivamente, será algo, por así decir, muy importante. Será algo que en cierta manera estamos obligados por nuestras propias pasiones en general a querer, ¿no? ¿De acuerdo? A querer. ¿Entendido? Es decir, cuidado. Cuando decimos los fines los determina la pasión, queremos decir evidentemente que una de las cosas que queremos decir con eso es que no hay nada que sea necesariamente un fin, ¿no? O sea que por así decir, aunque sea una redundancia, una tautología, quiero lo que me da la gana, ¿no? Es como decir, quiero lo que quiero o me da la gana de lo que me da la gana, ¿no? O sea, ahí no hay ninguna determinación. No hay nada, por así decir, que necesariamente quiera. Ahora bien, para conseguir eso que me da la gana y para conseguir eso que quiero, sea ello lo que fuere, digamos, tengo que hacer cálculos, ¿no? Si no, mis posibilidades de conseguirlo serían simplemente abandonarme a la casualidad, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Quiero lo que quiero, me da la gana de lo que me da la gana. Ahora, ¿cuál es el camino hacia conseguirlo? Pues o bien, meramente la casualidad. O sea, no hago nada y espero que caiga la uva, simplemente, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, nada, ¿no? ¿De acuerdo? Nada. O bien, efectivamente, hacer cálculos y montar estrategias. ¿De acuerdo? Hacer cálculos y montar estrategias. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, si hay algo que sea inherente a la posibilidad misma de hacer cálculos y de montar estrategias, si hay algo que sea inherente a la posibilidad misma de hacer cálculos y de montar estrategias, entonces ese algo sí que no tendría más remedio que quererlo, ¿no? No tendría más remedio que quererlo, no porque eso sea un fin que me guste o algo de lo que tenga ganas, ¿no? Sino simplemente porque es la condición para que pueda luchar por cualquier cosa de la que tenga ganas, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que no hay otra manera de luchar que montar estrategias, ¿no? Apreciar medios válidos para ciertos fines, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si hay algo que es la condición misma de que se pueda calcular, si hay algo que sea la condición misma de que se pueda calcular, ese algo, me temo que no tendré más remedio que quererlo, ¿no? No porque en sí mismo me interese, no porque tenga ganas de eso, sino porque es la condición para que pueda luchar por cualquier cosa de la que tenga ganas, ¿no? ¿De acuerdo? Por cualquier cosa de la que tenga ganas. ¿Hay algo que sea inherente a la posibilidad misma de calcular? ¿A la posibilidad de hacer cálculos? Bueno, pues vamos a ver. Parece que para poder en general hacer algún cálculo alguna vez,
es preciso que alguna vez haya algo con lo que se pueda contar, ¿no? Que haya alguna situación que en algún momento sea, no sé cuál, no prejuzgo qué situación, pero que haya en general algún tipo de situaciones que puedan estar por seguras, ¿no? O sea, no es posible hacer, lo dice la palabra, ¿no? Contar es hacer cálculos, ¿no? Contar con es apoyarse en, ¿no? Contar con es apoyarse en. Es imposible un cálculo sin datos. Es imposible un cálculo sin datos, ¿no? ¿De acuerdo? Es imposible un cálculo sin datos. Es imposible un cálculo sin que haya alguna mínima base segura, sin tener alguna seguridad de algo, ¿no? ¿De acuerdo? Calcular es contar es contar con es poder apoyarse en tener alguna base de datos, por mínima que sea, alguna base de datos, por mínima que sea, pero alguna base de datos, por mínima que sea, pero alguna. Digamos, poder contar con algo, pero es que vamos a ver, esto nos conduce, me temo, a una noción ya conocida por nosotros. No por Hobbes, no conocida por nosotros a través de Hobbes y no conocida por Hobbes a través de nadie, porque por así decirlo no estaba formulada antes, ¿no? ¿De acuerdo? No estaba formulada. Nos conduce a algo conocido por nosotros de antes, o sea, de hace unas cuantas semanas, ¿no? Algo conocido por nosotros, aunque no a través de Hobbes, ¿no? Y conocido por Hobbes, de cierto modo, porque él mismo lo descubre a través de este razonamiento experiencia, ¿no? No porque lo haya leído de nadie, ¿no? Que es de eso que llamábamos garantías, o garantías, ¿no? Que es simplemente poder estar seguro de algo, poder contar con algo, ¿no? ¿De acuerdo? Para introducir la noción de derecho en su momento, ¿no? Para introducir una noción de derecho con la cual en la mano pudiésemos constatar que lo que estábamos descubriendo a partir de la experiencia era precisamente el derecho, ¿no? Bueno, ¿y qué demonios quiere decir derecho, no? ¿Qué diferencia hay entre tener derecho a X y simplemente poder X o poder conseguir X? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que el tener derecho a quiere decir que puedes contar de antemano con ello. Así lo dijimos, exactamente así, ¿no? La diferencia entre poder conseguir A y tener derecho a, la diferencia por de pronto es que el tener derecho es poder contar de antemano con ello. ¿De acuerdo? No es simplemente el que de hecho puedas conseguir, de hecho llegues a, ¿no? ¿De acuerdo? La diferencia entre de hecho llegar a y tener derecho a, ¿no? Esto último implica poder contar de antemano. Poder contar, precisamente la expresión a la que hemos llegado ahora, siguiendo a Hobbes y la noción de cálculo y todo esto, ¿no? Poder contar con garantía. Tiene que haber garantías de algo. Tiene que haber alguna base segura. Si no, no es posible hacer ningún cálculo. No es posible calcular nada si por principio no se puede contar con nada, ¿no? ¿De acuerdo? No es posible calcular nada si por principio no se puede contar con nada. Bueno, entonces, a este poder contar, a este poderse contar con algo, a este que haya, por así decir, algún tipo de bases de datos seguras, por mínimas que sean, pero que tiene que haber algunas, ¿no? Por mínimas que sean, a este que haya algún tipo de garantías de algo, ¿no? Que haya algún tipo de garantías de algo, necesario, repito, para que se puedan hacer cálculos. Es imposible hacer cálculos en una situación de imprevisibilidad total, ¿no? O sea, es imposible hacer cálculos en una situación de, como dicen algunos por ahí, absoluta precariedad, ¿no? ¿Está claro? Es imposible calcular en absoluta precariedad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Es imposible, ¿no? Es imposible el ejercicio de la razón, digamos, no la razón, o sea, como el otro, como antes, no las matemáticas, ¿no? En su momento, ¿no? Decíamos, no las matemáticas, sino que las matemáticas tengan sentido físico, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo mismo, o sea, no, la razón no es imposible, que la razón se puede usar sistemáticamente, sí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es preciso que ahora que haya algún tipo de garantías. Bueno, como seguramente más o menos sabéis, esta situación en la que hay algún tipo
tipo de características en las que se puede contar con algo. Bueno, pues Hobbes la designa de varias maneras, una de ellas que es con la que me voy a quedar porque no estoy tratando de hacer una monografía sobre Hobbes, sino de utilizarlo para un punto determinado de la exposición que queríamos hacer aquí, como he hecho también con otros autores, ¿no? Lo designa de varias maneras, una de ellas, que es con la que me voy a quedar, ¿no? Que además es paz, o sea, para ser más exactos, la expresión entera es tiempo de paz, tiempo de paz, tango, así, tal cual, ¿no? Situación de paz, time ese no necesariamente significa tiempo, significa muchas más cosas que no sabéis, ¿no? Pero bueno, se puede decir así, tiempo de paz, ¿no? Tiempo de paz. Bueno, naturalmente paz se contrapone a guerra, obviamente, ¿no? Paz se contrapone a guerra y además, efectivamente, podemos emplear la expresión tiempo de guerra, ¿no? También como contraposición, ¿no? Paz se contrapone a guerra, pero cuidado, pero no a guerra en un sentido convencional del término, es decir, por así decir, entre Hobbes y nosotros, todavía no en Hobbes y me temo que ya no en nosotros, pero por el medio, me temo que ya no en nosotros, pero sigue funcionando como cliché verbal, ¿no? Eso de la noción de guerra, como una noción relativamente convencional, es decir, que es guerra, pero entre islas de paz, por así decirlo, ¿no? Guerra entre entidades diferentes, pero que solamente entre una entidad y la otra entidad y presupone unos espacios de paz, ¿no? Por así decirlo. Bueno, no, evidentemente cuando hablamos de paz aquí en contraposición a guerra, la guerra de la que estamos hablando es la guerra de cada uno contra todos los demás, ¿no? O sea, está claro, o sea, no ese concepto clásico de la guerra entre entidades llamadas estados, ¿no? Que presupone, otra cosa es si eso es verdad o no, etcétera, ¿no? Pero que presupone una situación de paz dentro de cada una de esas entidades, ¿no? No sé, no prejuzgo sobre si esas entidades se pueden efectivamente llamar estados en el sentido de la teoría del derecho que aquí estamos desarrollando o no, y sobre todo no prejuzgo, bueno, y casi prejuzgo, porque es tan evidente que poco hay que prejuzgar, ¿no? Sobre si eso tiene una realidad en el momento actual, ¿no? O sea, si sigue habiendo esas cosas que clásicamente se llaman estados, etcétera, ¿no? Eso es otro asunto donde no tenemos que meternos ahora. Pero en todo caso lo que sí sigue manteniendo es esa noción de guerra, esa noción convencional de guerra, como guerra entre entidades, que cada una de ellas internamente está en paz, por decirlo de alguna manera, o que incluso está en paz con otras entidades, o sea, digamos, guerra limitada, ¿no? ¿De acuerdo? Guerra limitada. Entonces, no es eso, o sea, cuando contrapone tiempo de paz a tiempo de guerra, la guerra quiere decir guerra de todos contra todos, de alguna manera, no sé, de cada uno contra todos los demás, de cada uno hace lo que puede y punto, ¿no? De cada uno hace lo que puede y punto. Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué es lo que caracteriza la situación de paz? Bueno, pues se puede contar con algo, ¿no? Se puede contar con algo, ¿no? Se puede contar con algo, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Decía hace un momento, lo que esté vinculado a ese concepto que acabo de utilizar, el concepto de situación de paz, o sea, lo que esté vinculado, por lo tanto, a la posibilidad misma de hacer cálculos en general, a la posibilidad de contar con algo, ¿no? Lo que esté vinculado con esa posibilidad, repito, es algo que por sí no tengo más remedio que querer, no tengo más remedio que querer, repito, no porque lo quiera en sí mismo, sino porque es la condición para cualquier estrategia, para la construcción de cualquier cosa que quiera. Por lo tanto, ahí sí que hemos llegado a algo, que
a lo que de hecho sí que Hobbes se atreve a llamar ley de la naturaleza, pero en un sentido nuevo de esta expresión, ¿no? Vamos a ver, dije antes, a las leyes de la naturaleza, en el sentido de las leyes de la física, no las llama leyes, ¿no? ¿De acuerdo? No las llama leyes. Y a cosas que no las llama leyes, por aquello que he dicho antes, de que no mandan nada, puesto que ahí no hay nada que definir, ¿no? ¿De acuerdo? Y a otras cosas que sí serían decisión, a otras cosas que sí serían decisión, pues que sí serían mandar, pues no las llaman de la naturaleza, porque la naturaleza no decide, la naturaleza es el objeto del conocimiento, de la ciencia, de la razón, y ya habíamos quedado que no hay decisión, y que la decisión es la pasión, es el deseo y no el reconocimiento, ¿no? Sin embargo, aquí, en ese momento de, vamos a ver, esa noción de tiempo de paz, o sea, de que se puedan generar cálculos, por tanto, de que se pueda generar el uso de la razón, ¿no? Bueno, digamos, la exigencia de esto, de ese tiempo de paz, la exigencia de ese tiempo de paz. Y por supuesto, todo lo que racionalmente reconozcamos como medio necesario para que haya paz, todo lo que racionalmente reconozcamos como medio necesario para que haya paz, a eso, por una parte, sí le puede llamar de la naturaleza, en el sentido de que no es que lo queramos, es que reconocemos que efectivamente eso es imprescindible para que quieran generar cálculos, ¿no? Es conocimiento, por tanto sí le puede llamar de la naturaleza. Sí le puede llamar de la naturaleza, puesto que es conocimiento. Puesto que no es que nos guste, ¿no? No es que nos guste, es que vemos que sin eso es imposible conseguir cualquier cosa que nos guste, porque es imposible hacer cálculos, ¿no? Es imposible hacer cálculos. Es un reconocimiento, no es una decisión, no nos gusta eso. No es que las implicaciones del tiempo de paz tengan que gustarnos todas. No es que las implicaciones del tiempo de paz tengan que gustarnos todas, no. Simplemente reconocemos que son implicaciones del tiempo de paz. Y por tanto son implicaciones de la posibilidad misma de hacer cálculos. Hay un reconocimiento, porque hay algo que es de la naturaleza, porque es conocimiento. Habíamos quedado que la naturaleza es conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, hay algo que es de la naturaleza y que sin embargo al mismo tiempo en cierta manera manda. En cierta manera manda, puesto que es algo que no podemos dejar de querer, ya he explicado por qué, no porque nos guste ello mismo, sino porque es condición de la posibilidad de que quepa en general perseguir fines y medios, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto sí que hay algo que manda y al mismo tiempo es de la naturaleza, ¿no? Manda y al mismo tiempo es de la naturaleza, y por lo tanto ahí sí que es el único punto en el que Hobbes se atreve a emplear la expresión ley de la naturaleza. No sé si la expresión es la más acertada, no entro, o sea, no sé si incluso para una incorporación de la teoría de Hobbes a discusiones contemporáneas nuestras es acertada esa manera de hablar, no lo sé. Simplemente trato de aclarar el significado que tiene, que sí que es muy importante, el hecho de que Hobbes ahí sí aplica leyes de la naturaleza cuando también no lo ha admitido ni para la física ni para la elección de medios, ¿no? Bueno, bien. Bueno, entonces, efectivamente, ahí hay una serie de leyes. Leyes de la naturaleza, una serie de leyes de la naturaleza, por lo que he dicho, ¿no? Y una serie de leyes que son ni más ni menos que las implicaciones de que se puedan en general hacer cálculos, ¿no? O sea, las implicaciones de que quepa en general contar con algo, y por lo tanto de que quepa en general hacer cálculos, ¿no? Bueno, precisamente por eso la primera de las leyes de la naturaleza es precisamente para Hobbes, es precisamente esa que expresa, digamos, la exigencia del tiempo de paz, ¿no? O sea, es eso que Hobbes expresa muy gráficamente diciendo hay que querer la paz, y en la medida en que no haya esperanza de conseguir la paz, hacer uso de todas las ventajas de la guerra. Sí, O sea, hay que querer la paz, y en la medida en que no haya esperanza de conseguir la paz, hacer uso de todas las ventajas de la guerra. Esa es la primera. Hay una segunda que vamos a citar, solamente vamos a citar la primera y la segunda nada más. Hay una segunda que vamos a citar a la vuelta de la pausa, porque ahora tenemos que hacer la pausa ya, y luego veremos
¿A dónde vamos a parar con esta alusión a Hobbes, ¿no? Que además pues no puede prolongarse mucho más porque se nos está acabando el tiempo, ¿no? Vale, se nos está acabando el tiempo, todavía tenemos que decir algunas cosas más antes de que se nos acabe el tiempo, ¿no? Pues entonces hacemos la pausa y luego vemos cuál es la segunda ley.